En Vespucio Radio, es hora de conversar sobre el apasionante campo de la física y los avances que nos depara el futuro inmediato. Yasmín Navarrete y Sergio Davis nos acompañan en Física en Sintonía, un espacio radial auspiciado por el proyecto 1220651 de Fondesit. El test de Turing es una prueba propuesta por el matemático, lógico e informático británico Alan Turing en 1950, cuyo objetivo es determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente equivalente o indistinguible del de un ser humano. Se desarrolla de la siguiente manera. Una persona que viene siendo el juez interactúa a través de una terminal de computadora con dos interlocutores, uno humano y uno, podríamos decir, artificial, una máquina. El juez no sabe cuál es cuál. Si el juez no logra distinguir cuál de los dos interlocutores es la máquina y cuál es el humano, entonces la máquina se considera que ha pasado la prueba y se dice que tiene un comportamiento, comillas, inteligente. El test de Turing viene siendo una referencia importante en el campo de la inteligencia artificial y ha generado debates sobre la naturaleza de la inteligencia y la capacidad de las máquinas para poder replicarla. También ha sido criticado por su simplicidad y limitaciones en la evaluación de la verdadera inteligencia. Como ya lo veníamos haciendo habitual en capítulos anteriores, podríamos decir que esta columna de entrada o este mensaje inicial al comenzar con Física en Sintonía aquí en Vespucio Radio, eh, lo elabora precisamente un modelo de lenguaje, como ya establecimos, y lo primero que hacemos es preguntarle a las personas que saben que tenemos acá qué tan acertado o qué tan lejos de la realidad están estas definiciones. Por lo tanto, sin más preámbulos, presento a los científicos físicos Sergio Davis y Yasmín Navarrete. ¿Cómo están, chicos? Un gusto tenerlos acá nuevamente. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por tenernos de nuevo acá. Sergio, qué tan cerca o qué tan lejos está esa definición? Está bastante bien. Sí, es exactamente eso. O sea, el test consiste es una idea que introdujo Alan Turing en los años 50 y es básicamente si una máquina se hace pasar por una persona exitosamente, entonces decimos que esta máquina es inteligente. Esa es como en esencia la idea. Como uno testea inteligencia, ¿sí? Es eso. Perfecto. Yasmín, con respecto a este supuesto debate que establece este modelo de lenguaje sobre el test de Turing, sobre su simplicidad, sobre que es un modelo un poquito, podríamos decir, no tan riguroso, quizás para poder definir los conceptos y la evaluación de lo que se entiende como la verdadera inteligencia también. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? Sí, bueno, las máquinas no, o sea, por ejemplo, la inteligencia artificial como ChatGPT, que es una muestra de eso, no muestra que sea inteligente, sino que es como lo habíamos estipulado anteriormente, es un procesamiento de lenguaje. Pone en cada frase lo que más probable anteriormente. Entonces no podríamos decir de que es inteligente en sí, pero igual si hiciéramos el test de Turing, yo creo que de alguna manera, en alguna oportunidad lo pasaría porque puede responder de tal forma que la frase sea coherente tal cual la hace un humano y con una narrativa que puede estar bien relacionado a la manera de pensar de un ser humano bajo cierta información. Sí, y bajo esa lógica también, mientras lo leía también se me vino la misma pregunta, porque como bien establecimos en los capítulos anteriores, inteligencia artificial viene siendo como ya la consecuencia de todo este proceso de desarrollo de los modelos de lenguaje, porque establecimos también que, no sé, un robot un día en la mañana, a las 7 de la mañana, no le da por encenderse y decidir qué hacer durante el día. Por lo tanto, me viene la pregunta, ¿se ha podido aplicar el test de Turing en donde alguien diga, ¿sabéis que efectivamente esta máquina es inteligente y es capaz de tomar sus propias decisiones, o todavía no llegamos a eso? A ver, son cosas distintas. O sea, yo lo diría de esta manera, no sé, tomando un espíritu un poco matemático, que para tener inteligencia, pasar el test de Turing es una condición necesaria, pero no es suficiente, no basta con eso. Claro. Es como, si consideramos a una entidad inteligente, al menos tiene que ser capaz de pasar el test de Turing, pero ese es el piso. De ahí en adelante. Tiene que poder engañar a una persona en una conversación donde uno no vea al interlocutor, pero tiene que hacer muchas cosas más que consideramos inteligencia. Claro. Tener iniciativa y al parecer, por ejemplo, también lo que ocurrió que un humano le ganó, o sea, una inteligencia artificial le ganó a un humano en un juego de Go, que es como una especie de ajedrez entre comillas. Entonces también podríamos decir de que la máquina es inteligente, pasó una prueba,
Pero ¿qué es lo que sería justamente suficiente para decir de que esta máquina podría ser definitivamente confundida por un ser humano? Claro, de hecho también me acuerdo, en los 90 fue con no me acuerdo si lo conversamos en unos capítulos anteriores o en algún momento off the record, pero que precisamente en año 96, 97 aprox también se había dado eso, que una máquina efectivamente le había ganado a un campeón mundial de ajedrez, pero claro, también entiendo que pudo haber ganado porque a lo mejor, claro, la máquina puede tener programadas todas las jugadas posibles y probablemente es muy difícil ganar una máquina y porque también es responsiva, o sea, va a desarrollar una partida de ajedrez a partir también de los movimientos que realiza el oponente, independiente que juegue con blanca o negra, y perfectamente podría darse. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo, pero no sé, digo yo ya, un computador, no sé, una empresa que está en una crisis financiera, crisis económica, en un problema de solvencia, que está, no sé, a 3 semanas de declararse en bancarrota, que se va no sé, que se va a escribir a la enmienda 11 de Estados Unidos. ¿Puede una computadora decir, oye, esperen, ¿saben que yo tengo la solución? Es como, porque yo me imagino eso. Ujú. Claro, que le puedas plantear un problema hacia un nivel humano y te desarrolle la solución es más allá de lo que tenemos hasta ahora. O sea, todo lo que tiene que ver con problemas de inteligencia así como particulares, como saber jugar al ajedrez, saber jugar Go, incluso yo diría saber escribir poemas o escribir haiku de una manera limitada, son tareas donde está bien definida la meta, donde tú sabes si te vas acercando a lo que debes hacer y sabes cuándo lo lograste. Entonces, esas tareas son ideales para una máquina, porque son procesos de búsqueda. Como tú dices, en el ajedrez no es que tenga todas las movidas, pero calcula un árbol gigantesco de posibilidades y eventualmente va a encontrar las buenas y sabe cuándo está ganando, cuándo lo está haciendo bien. Pero en un caso de así general, tengo este problema en cualquier ámbito y resuélvelo o dame una pista de cómo se resuelve, eso es un siguiente problema. Claro, Sí. además, Y además no le podemos dar ese poder a las máquinas tampoco, porque las máquinas igual están comandadas por algoritmos que desarrollan seres humanos, entonces están limitadas por ese espectro. Por eso una suerte de complementación entre lo que el humano sabe y la inteligencia artificial puede asistir. No tiene como la respuesta definitiva de ninguna manera, pero tiene una respuesta. Claro. Quería preguntarles de qué manera esto ustedes lo llevan, por ejemplo, a sus investigaciones, a los trabajos que están haciendo actualmente, ya sean teóricos o prácticos. Sí. Lo tomo yo. ¿Quién quiere partir que parta? Podemos, claro, cada uno una versión. Sí, por ejemplo, para los modelos sociales se usa probabilidad bayesiana. La probabilidad bayesiana es un campo de la inteligencia artificial, o de machine learning. Y a partir de inferencia se puede saber cuál es la dinámica de un sistema entre partículas o individuos, como uno lo quiera ver, dependiendo del contexto que se quiera analizar. Entonces, eso sí se puede llevar la inteligencia artificial a ese ámbito, también al análisis de datos, que es cuando uno quiere tener predicciones con respecto, por ejemplo, a las ganancias de una empresa, cómo pueden irse superando, modificando ciertos parámetros, por ejemplo, la cantidad de tiempo que la empresa habla con el cliente, la cantidad, no puede ser de presupuesto que tenga el cliente, etcétera. Todo eso va a ser procesado por un algoritmo de inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, y puede dar un resultado, una predicción con un cierto rango de error que puede ser mínimo si el programa está bien optimizado. Claro, y Sergio, ustedes también cómo lo han estado haciendo tú con tu equipo, no sé. Sí, efectivamente, o sea, trabajamos el mismo lenguaje que, como dice Yasmín, es la probabilidad bayesiana. Tal vez explicar un poquito para los que nos están escuchando. ¿Qué es la probabilidad bayesiana? Sí. A ver, básicamente es la idea de cuando uno cree distintas cosas de distinta manera. Uno tiene un conjunto de creencias sobre el mundo, en todo ámbito, y esas creencias uno está más seguro o menos seguro de algunas. Ya, por ejemplo, que va a salir el sol en la mañana, se va a entrar, eso es una cosa que uno considera dada. Que la gravedad existe y se caen las cosas al suelo, por supuesto, eso es innegable.
Nadie dudaría de eso. Un día de pronto se levantó y dice, ¿será que hoy está activada la gravedad o no? No, siempre está. Pero hay cosas que, no sé, si en invierno un día va a llover o no, hay una cierta probabilidad que yo creo, que yo tengo en mi cabeza, un número. Claro. Y de distintas cosas, no sé, creencias, por ejemplo, yo creo o no que funciona la homeopatía, o que, que el horóscopo tiene algún sentido. O que va a llover porque me duele la rodilla izquierda. Exacto, o que existe vida en Marte en este momento, o vida inteligente, o vida, no sé, más multicelular, no sé, más que bacterias. Distintas personas tienen distintos niveles de creencia. Entonces, los más expertos, personas más expertas en un área, tienen creencias más firmes sobre ciertas cosas, y nosotros que no sabemos tanto de los temas, tenemos creencias más vagas, más ambiguas, digamos, donde nos da lo mismo, creemos, pero no nos importa mucho. Claro, donde hay una línea como bien delgada, disculpa Sergio, como entre estas creencias y ya lo que viene a ser casi cabalístico. A mí me pasa, por ejemplo, yo siempre en la mañana veo, no sé, porque hace un poquito de calor, pero está nublado, como que esos días abochornados que se llaman, y yo como que voy caminando y digo, va a temblar. Y como que uno dice como si nada. Y también uno después se da cuenta que ves que uno dice eso, jamás tiembla. Entonces, mejor decirlo, para que no tiemble. Sí, y uno se va armando su conjunto de creencias como cábala, exactamente, que tienen que cumplirse factores 1, 2, 3, 4, 5 para que en realidad pase, y los vas modificando para que se acomode a la realidad, claro, o a lo que uno quiere creer. Claro. Entonces, o como el pulpo Paul, que daba como ciertos vaticinios con respecto a las jugadas futbolísticas del momento. También era como eso para el Mundial de Sudáfrica, que después trataron de replicarlo 1000 veces con todo, sacaron el zoológico completo y no pasó nada. Claro, ninguno era más efectivo que tirar una moneda, por ejemplo. Claro. Entonces la idea de probabilidad bayesiana es eso, que uno tiene un conjunto de creencias y personas distintas tienen creencias distintas, y esas se les asigna una escala de 0 a 100 o de 0 a 1, por ejemplo. Donde 0 es que no creo para nada y 1 es que creo completamente. Claro. Y un medio es que no estoy convencido para ningún lado, ni para uno ni para el otro. Entonces, cuando yo descubro evidencias nuevas, yo debo modificar esas creencias mías. De esa manera yo aprendo sobre el mundo. Y es un poco como lo que pasa en ciencias, porque en ciencias uno tiene una hipótesis, la pone a prueba, y si tiene evidencias que son favorables a la hipótesis, esa probabilidad va creciendo. Si no son favorables a la hipótesis, uno tiene que ir cambiándolo. Claro, de acuerdo al experimento. Claro, y eso también nos lleva al tratamiento de otro de los temas que vamos a hablar en este capítulo, que viene siendo lo de la creatividad de la inteligencia artificial y de qué manera va evolucionando también, cosa que vamos a ver en el próximo bloque. Sergio, antes de irnos a pausa, cuéntanos un poco de este proyecto Fondesit. Aprovechamos de saludar a Fondesit y... Hoy, ¿dónde tenía el código? En el número. No, te lo digo de inmediato. 1220651. 1220651 es el nombre del título del proyecto de física que está desarrollando Sergio. Cuéntanos un poco de qué se trata antes de irnos a la pausa. Justamente tiene que ver con probabilidad bayesiana. O sea, la idea es introducir en la física, en particular en el área de la física que nosotros con Yasmín trabajamos, que es la mecánica estadística, introducir estas ideas bayesianas, ¿ya? O sea, reemplazar la forma tradicional con que se entiende la probabilidad en esas áreas de la ciencia con esta probabilidad bayesiana que es más, digamos, que involucra la información que uno tiene. Entonces, cuando uno hace eso, hay ciertas mejoras a las teorías físicas que uno podría introducir. Hay más herramientas, digamos. Abre un espacio para tener más herramientas. Bueno, de hecho, por ejemplo, tirando una moneda habríamos sabido qué posibilidades teníamos de que se nos quedara o no el nombre del proyecto antes de anunciarlo. Estamos en Vespucio Radio, estamos en Física en Sintonía, con dos que no son los únicos grandes científicos que tenemos en nuestro país. Hay muchos profesionales, muchos académicos y gente que está dedicándose al desarrollo e investigación de distintas áreas, y no solamente a nivel nacional, sino que científicos chilenos por todo el mundo haciendo un gran trabajo, y eso es lo que estamos destacando de alguna manera en este espacio aquí en Vespucio Radio. Volvemos a una pausa y ya volvemos en Física en Sintonía.
estamos de vuelta en Física en Sintonía, en Vespucio Radio, también en Spotify, para que lo escuchen cuando quieran, donde quieran, se lo compartan a los amigos por si se lo perdieron en su horario de estreno. Y de aquí a la eternidad, porque como ustedes ya sabrán en los podcasts en Spotify, aunque uno trate, no se borran, así que quedan para siempre. No sé si lo sabían. Creo que hay el algoritmo de Spotify tiene que resolver algo ahí pendiente. Creatividad en la inteligencia artificial. Hay varias formas que las podemos ir viendo, por ejemplo, con el tema de la generación del contenido creativo, como por ejemplo imágenes, pues está el caso de ya inteligencias bastante conocidas como Midjourney, por ejemplo, o como DALL-E. Me gusta más Midjourney por la calidad por la calidad del trabajo que entrega. Mezcla y combinación de ideas, como por ejemplo en el ámbito musical, donde se pueden mezclar distintos estilos para poder crear canciones originales que fusionan distintos elementos. Asistencia en los procesos creativos, que eso sí es cierto. O sea, si hay algo que podemos, en lo que yo como publicista no puedo estar muy de acuerdo, es que la inteligencia artificial puede ser un muy buen compañero para hacer brainstorming. No tanto, hay que seguirle, no tanto como para pensar por uno, pero sí para hacer un compañero, una muy buena dupla creativa. Y también en la exploración de distintos espacios creativos, en la innovación en los campos creativos, y que al final es donde se termina llevando mucho más y que eso se termina traduciendo en ciertos productos. Hoy día hay aplicaciones que permiten incluso ya generar video a partir de los prompts que uno va generando, estos textos donde uno va pidiendo cosas, pero igual todavía hay cierta calma en algunos sectores profesionales. Por ejemplo, los comediantes están súper tranquilos porque ven que no ven una mayor competencia en ChatGPT. Lo mismo pasa con los diseñadores, porque bueno, ellos dicen que para el cliente tiene que saber lo que quiere, y la gran duda es si es capaz de explicárselo o no a una inteligencia artificial antes de que se lo dé. Por lo que también tienen cierta tranquilidad al respecto. Así que, ¿cómo lo ven ustedes y cómo se va explorando? ¿Cómo ustedes también se van relacionando con esos campos que tienen que ver con la creatividad, tanto artística, quizás también con el área, con el campo de la innovación, desde lo empresarial, desde otros aspectos, desde la política, no sé, desde qué espacios o áreas ustedes han visto que ya se empiezan a ver estos resultados? Sí, bueno, yo era de la idea hace 10 años atrás de que los seres humanos eran creativos porque tenían emociones. Y Sergio me decía, no, pero en algún momento las máquinas van a ser creativas. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Y finalmente el tiempo le dio la razón a mi colega Sergio, que obviamente la inteligencia artificial es una potencial de creatividad, y la relación entre ser humano e inteligencia artificial puede ser fascinante y compleja. Uh-huh. Porque la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para potenciar incluso la creatividad humana, así como tú decías, que para hacer brainstorming, por ejemplo, es un asistente muy eficaz. Sí. Pero por otro lado, la creatividad humana también impulsa el desarrollo y la mejora de sistemas de inteligencia artificial. Son dos vetas que se van retroalimentando positivamente y pueden llegar a lugares inusitados. Entonces, por un lado está la creatividad que hacen los algoritmos a través de ciertas instrucciones, y por otro lado está el ser humano que va dirigiendo esto de acuerdo a sus necesidades y lo que va meritando el momento, el contexto que se desarrolla este tema. La creatividad es simplemente una mezcla entre dos conceptos que son antiguos o dos conceptos conocidos que a partir de la cual emerge algo nuevo. Y eso es algo nuevo que tiene cierta innovación, aunque suene un poco redundante, eso es creatividad. Y depende mucho de la apreciación del ser humano. Por eso las máquinas pueden ser creativas, así como tú dices, Midjourney y DALL-E, son algoritmos de inteligencia artificial que generan nuevas imágenes y generan un contenido artístico que antes no estaba hecho. Claro, y que además también, y en el caso de DALL-E particularmente, que también es el mismo soporte que utiliza Bing, que a mí siempre me llama la atención, siempre me ha dado la impresión de que Bing como que genera mucho mejores imágenes que DALL-E,
siendo que Bing está basado en DALL-E. Pero es muy llamativo que ambas aplicaciones, a diferencia de Midjourney, es muy distintivo de que es algo como que tiene su marca de OpenAI, es como que la estética, Tiene un sello. tiene un sello que está, por ejemplo, en los detalles, en que claramente te está tirando imágenes que no son para llegar y publicarlas, como por ejemplo estas que se utilizaron, que generaron polémica el año pasado en los Juegos Panamericanos para la señalética en el Estadio Nacional, que mostraban a atletas, por ejemplo, con dos manos izquierdas, con los dedos mal dibujados y que se notaba, y era como, loco, esto lo sacaste de OpenAI, o sea, claramente. Entonces, además también han logrado hacer como todavía hay una marca ahí de decir, nosotros todavía no te estamos haciendo la pega, sino que te estamos dando las ideas, te estamos graficando y te estamos mostrando lo que queremos hacer. De hecho, ahí para el próximo capítulo, para el próximo, digamos, un par de capítulos más, vamos a tener así como una imagen de cómo se imaginan estas aplicaciones en el laboratorio de un físico que está trabajando este tipo de cosas que estamos conversando en este programa, porque es muy distinto no es como el laboratorio donde estamos experimentando con meteoritos y viendo cosas y figuras y explosiones y rayos, no, sino que como mucho más, me lo imagino también mucho más sencillo. Le iba a preguntar en algún momento por eso. Pero también va pasando eso, o sea, que todavía estamos en esa etapa donde no es capaz de pensar por uno, o sea, lo he conversado, por ejemplo, con músicos y varios han probado, por ejemplo, los modelos de lenguaje, no solo ChatGPT, también, por ejemplo, Copy.ai y varias más, también tienen cosas como que ya escribe canciones y las canciones son horribles, se preocupa mucho del entrenamiento que tiene de cumplir con las métricas, de que si la canción está... ¿Pero escribe letras o te escribe letras. Si tú le letras. pides la música seguramente también te la va a escribir. Pero por ejemplo, te escribe letras. Si tú le decís ya quiero una canción pop en 4/4, yo quiero un trap y te lo va a hacer. Quiero una cueca que vaya en 6 octavas, quiero un vals en 3 compases y te los va a dar. Pero claro, la calidad es fácil para la máquina, pero donde no trabaja bien todavía es en la calidad del texto. O sea, no te va a generar un texto que le compita, no sé, pues a Benedetti o a García Márquez o un poema a lo Gabriela Mistral, ni una letra a lo Paul McCartney, no te lo va a sacar todavía. Y lo mismo va pasando con muchas de estas cosas, entonces también hasta que puede llegar a evolucionar mucho más allá teniendo ese sentido creativo del que hablaba Yasmín, porque si me preguntan a mí con cuál de los dos yo estoy más de acuerdo con Yasmín. ¿Por qué? Y aquí puede entrar la ignorancia en juego y todo, pero estoy de acuerdo porque es cierto, o sea, la máquina precisamente le falta esa sensibilidad todavía para entender cuáles son las palabras que tienen que tocar fibra, cuáles son las que pueden llegar a cierta agudeza en el texto a la hora de querer transmitir un mensaje y que permita que la contraparte, que la audiencia de ese contenido que se está generando pueda decir, esto me voló la cabeza, wow, esto no lo puedo creer, me tocó la fibra, me emociona. Y quizás yo creo que todavía tiene esa carencia y que no veo por dónde podría desarrollarla, porque puedo entender que con el entrenamiento podamos ya, también un día hicimos un ejercicio con Sergio de cuál era el 11 ideal de la selección chilena y no la atinaba nunca, se equivocaba cada rato, entonces, porque repetía, más que por su criterio, percepción, era porque repetía nombres, confundía datos, entonces al final toda su formación eran erróneas, entonces ahí va faltando ese factor todavía que permita darle esa sensibilidad y esa agudeza que es muy propio del humano, y no de todos los humanos, sino que de algunos humanos. Momento. Ya, pero ahí hay un punto de que no todavía. Ahí yo mantengo mi posición y es una cosa de tiempo nomás. Porque a ver, yo entiendo el problema de la creatividad. Crear algo es una búsqueda. O sea, si tienes que crear un texto, buscas entre los millones de textos que se te puedan ocurrir y es una búsqueda guiada porque tú sabes más o menos cuál es un texto bueno. Si fuera una letra de una canción, tú tienes una intuición que te dice, no, lo que acabo de escribir es basura y lo botas porque sabes que no sirve. No toca una fibra, como tú dices, etcétera. O esto salió muy bueno y este se queda. Claro. Entonces, la máquina es muy buena para hacer la búsqueda si es que sabe precisamente lo que tiene que buscar y sabe cuándo lo encontró.
Por lo tanto, es muy buena para el ajedrez, para el Go, para generar fotos de cosas que uno le dice, Claro. no sé, invéntate ¿cómo sería una foto de un ratón astronauta mirando hacia el espacio desde la Estación Internacional? Eso lo hace perfectamente Midjourney, etcétera. Porque está muy bien definido un criterio. Y él va a saber, esta inteligencia va a saber cuándo lo consiguió. Cuándo es una foto que cumple con el criterio y cuándo no. Ujú. El punto es que con la creatividad para obras artísticas está el vago concepto de cuándo es una obra es buena. Y si nosotros como civilización descubrimos el algoritmo para decidir esta obra es buena o mala, ese día se va a haber acabado el problema de la creatividad, o sea, lo van a resolver las máquinas. Porque va a pasar a ser uno de los problemas ya definidos que tiene un algoritmo. Claro. Claro, pero también a la vez es súper interesante el tema, porque también a la vez está lo que es la cultura. Y la cultura también se da entre la conversación entre las personas, y ahí van emergiendo nuevas ideas, y también hay una sensibilidad. Creo que las máquinas sí pueden beneficiarse de la sensibilidad humana para generar más contenido creativo, pero esa sensibilidad tiene que ver con cosas fisiológicas, tiene que ver con la biología de cada ser, y eso quizás puede ser llevado a un algoritmo en algún futuro, se podrá pero capturar o no. Capturar esa parte de la biología, de la sensibilidad humana, para saber si algo tiene un componente creativo y si ese componente creativo además es representativo de la sociedad, porque no solamente algo que es creativo per se, sino la creatividad también se mide por los observadores, por quienes están componiendo esa sociedad. Entonces, a lo mejor una máquina puede hacer algo creativo porque generó algo nuevo, pero para el ojo de otra persona puede no ser creativo, y eso, y ahí está la subjetividad en la cual uno clasifica algo como innovador, creativo, etcétera, o no. Claro, porque claro, igual exactamente. Tiene que buscar al producto que sea innovador, que nunca se haya visto y que sea bueno, donde bueno es la escala subjetiva, que va a depender, por supuesto, del área y de... Claro, porque yo creo que si le doy Claro, porque yo creo que si le... Claro, porque yo creo que si le doy dentro de la indicación a un modelo de lenguaje y le doy, por ejemplo, la caracterización de un nicho específico, no sé, jóvenes de 18 a 25 años, y les hablo del lugar geográfico que habitan, la interacción que tienen con el entorno, a qué dedican el tiempo de ocio, en qué trabajan, qué poder adquisitivo tienen, qué necesidades tienen, y yo le pido que me desarrolle ciertos productos para ciertos aspectos de su vida, probablemente me desarrolle ese producto con el valor agregado, y me puede ayudar a determinar los costos, los precios, el precio de venta, cuánta utilidad me puede generar ese producto, y yo creo que podría resolverlo bastante bien. Ahí yo creo que, claro, con algo bien acotado, bien definido. En cambio, si yo le pido, no sé, por una canción que refleje el sentir de las personas, no sé, pues de 30 a 40 años que viven en Santiago, quizás puede ser demasiado literal en los conceptos, y en vez de tocar fibras puede ser hasta molesto. Entonces yo creo que ahí todavía son áreas en donde puede quedar al debe. O sea, por eso yo lo decía al principio, hay gente como los comediantes, por ejemplo, que no ven yo creo que se deben sentir que tienen pega segura por 20 años. Por ahora por lo menos los libretistas. Y claro, pero en cambio no sé, un product manager o un gerente de producto, alguien que está encargado de sacar productos al mercado, o puede ver acá una gran herramienta para poder desarrollar sus proyectos, o una gran amenaza para aquella empresa que va a empezar a buscar reducir costos. Claro, eso es súper importante. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la inteligencia artificial puede beneficiarse de la sensibilidad del ser humano y de la originalidad para producir un contenido significativo. Pero también está el hecho de que, ¿qué va a pasar con los artistas? Si una inteligencia artificial puede producir algo creativo que resuene con el resto emocionalmente, entonces, ¿cuál va a ser el rol del artista? Yo creo que ahí uno está poniendo los caballos antes de la carreta. El ser humano está al mando de la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial es un ser asistente, un ser entre comillas, asistente de lo que uno requiere para ciertas tareas o trabajos, pero no es el fin en sí mismo, sino que uno le va dando las instrucciones para inspirarse y generar contenido creativo.
Exacto. Sí, ahí Claro, ahí como es, están los desafíos. sí, yo diría que como es difícil capturar esa cosa como inefable de cuando la obra te mueve y cuando tú esperas que esa obra mueva a otra persona emocionalmente, entonces ahí es donde él o la artista debe guiar la búsqueda de la inteligencia artificial. Porque nosotros tenemos el criterio como seres humanos que nos sentimos emocionados por las obras de arte, sabemos cuándo y cuándo no. Entonces nosotros no podemos explicárselo en el sentido de un algoritmo. Mire, busque esto y esto, estos patrones, y ahí va a saber cuándo el poema que usted está tratando de crear imitando a Gabriela Mistral es bueno o no, o es emocionalmente efectivo o no. Pero es como dice Yasmín, es la simbiosis de las dos. O sea, nosotros guiando a la creatividad, a la búsqueda exploratoria que hace la inteligencia artificial. Entonces, la suma de las dos, yo creo que ahí nos potencia, más que nos reemplace. Claro. Ahí hay una pregunta que ya está quedando para el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa. Recordemos que saludamos a Fondesit, el proyecto 1220651, precisamente desarrollado por nuestro amigo Sergio Davis. También recordarles que visiten nuestras redes sociales @Vespucio Radio en Instagram, Facebook, en Threads. No nos gusta Twitter, no nos gusta X, así que no estamos ahí. Así que sigan en Threads nomás. No nos gusta pelear así porque sí nomás. Nos gusta el debate sano, respetuoso, y eso X no lo tiene. Así que una pausa y ya volvemos. Acá me puse radio con Física en Sintonía. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en Vespucio Radio con Física en Sintonía. Estuvimos hablando hace un ratito del test de Turing y ahora estamos hablando también de creatividad en la inteligencia artificial. Escuchábamos recién fuera de cámara, hay una música hecha con inteligencia artificial con cosas que son detallitos simplemente que permiten identificar la diferencia, pero que para la mayoría de la gente no debe ser perceptible. Y me trajo a colación algo que y ahí después Sergio también ahí para hacer la acotación que tenías, con estas estafas que salieron hace poco en redes sociales de esto de páginas que dice que inviertan en, no sé, en Codelco o en criptomonedas. Farcas lo perdió todo, que al principio eran como portales de noticias falsos, que emulaban páginas como La Tercera o Las Últimas Noticias, que no sé, pues que por ejemplo estaba dando una entrevista a Don Francisco y la policía entró al set de televisión y se lo llevó detenido. Y ahora ya llegó a otro nivel en donde aparecen imágenes de Gabriel Boric, de Farcas, de Daniel Matamala, leyendo noticias diciendo que es una nueva forma de hacerse ricos todos los chilenos, y que está la voz sincronizada con el movimiento de los labios, y al mismo tiempo también emula la voz de, yo diría que en un 95% de los protagonistas, de los falsos protagonistas de la historia. También ahí hay un uso malicioso, pero también nos demuestra un poco hasta dónde está avanzando y hasta qué niveles llega la inteligencia artificial cuando esa capacidad creativa no está en las manos adecuadas. Sí. Bien, sí, yo quería comentar respecto al tema que nos mostraste, que era una imitación hecha por una inteligencia artificial. Claro. De un tema de la banda Oasis. Uh-huh. Y ahí, efectivamente, ahí tú podrías hacer una instancia del test de Turing. Podrías mostrarle ese tema sin decirle de dónde viene a distintos fanáticos de la música, y te podrían decir, sí, esto parece una banda que está imitando a Oasis, o es un tema de Oasis que fue descubierto. Un demo, claro. Exacto, y podrías indagar si la persona sospecha o no que es inteligencia artificial sin decirle. Entonces, si logras convencerlo de que ese fue hecho por la banda, entonces ese tema pasó el test de Turing, o esa inteligencia pasó el test de Turing en ese aspecto en particular. La gracia del test de Turing, como lo diseñó Alan Turing, era que es una conversación libre, donde le puedes hablar de cualquier cosa. Entonces, más parecido a lo que se tiene ahora con ChatGPT, que uno puede conversarle y puedes ver hasta dónde aguanta esa conversación. Si empiezas a preguntar más en profundidad, lo vas a pillar. Entonces, ChatGPT tiene un cierto límite hasta donde puede pasar el test de Turing, pero si sigues más allá, no puedes sostener una conversación. ¿Ustedes han llegado a ese nivel donde el ChatGPT le digan, ¿sabes que ya me aburriste? No, todavía no. No, pero a mí no me ha pasado todavía. No, pero empieza a chamullar y empieza a repetir las mismas cosas. Queda en un loop donde repite lo mismo. Ah, ya.
Sí. Se empieza a perder. Le iba a preguntar, con respecto a lo que hablábamos en el bloque anterior, porque hay esto de la sensibilidad en la creatividad. ¿Ustedes tienen conocimiento de estudios o de experimentos que se hayan desarrollado, que se estén desarrollando, que vayan en esa dirección de saber de qué manera se puede crear como ese, le voy a poner, ese que ya no le pusieron, ese algoritmo emotivo? No, o sea, lo que yo sé hasta el momento es que hay una especie de métrica que se llama Sentiment Analysis, análisis de sentimiento, donde uno puede poner si le gustó algo con un emoticón. Carita triste, carita feliz, carita neutral, carita regular. Entonces eso va como analizando más o menos la emoción que genera algún producto, alguna música, alguna película. Ujú. Y más allá de eso, bueno, también he leído sobre la creatividad, la música, que tiene que ver con un término que se llama entropía, que yo creo que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Sí. Que mientras más entrópico es una melodía, una canción, entonces menos atención le va a poder poner la persona que está apreciando el tema. Entonces sí hay cosas escritas, pero no hay nada definitivo. Ya, pero sí se han hecho investigaciones sobre el tema, por lo menos. O sea, Claro. bueno, por algo también está el tema sobre la mesa. Claro, o sea, igual se va a ir avanzando. Quizás en algún momento lleguemos a ese algoritmo, pero cuando decía eso de las preguntas con emoticones me acordé irremediablemente de esos test de revistas como la 1017, por ejemplo, donde era como, ¿qué tan teenager eres? Como que me acordé de eso, y que si sacáis no sé, pues, de 0 a 10 puntos, no eras teenager, según la respuesta y la Sí, penalidad que veían ahí. Pero claro, me imagino muy que eso, noventero. sí, ahí hay como, sí, totalmente, de papel cuché total. Ahí hay como una prehistoria del test de Turing en su aplicación, podríamos decir. Sí, Oye, Sí. vamos sí. adelantándonos y adentrándonos ya en el siguiente capítulo donde vamos a estar precisamente hablando de la inteligencia artificial, lo doméstico, lo humano, lo cotidiano, lo divino. Un poco para ir interiorizándonos, sin profundizar tanto porque es tema para el próximo episodio. ¿Cómo viene eso? ¿De qué vamos a hablar ahí? ¿Qué es lo que vamos a analizar en el siguiente A episodio? ver, sería interesante conversar respecto a como intentar extrapolar la situación que existe ahora, donde están naciendo estos asistentes, que ya pasan de ser los asistentes que venían en los teléfonos inteligentes, que eran simples algoritmos nomás, a Claro. ser asistentes donde su núcleo es un modelo de lenguaje. Esa es la siguiente generación de dispositivos que viene ahora. Ya lo habíamos mencionado con una marca en particular de teléfono. Sí, que llamó Pero Sergio a no comprarlo. exacto, pero va a venir en todos. O sea, va a suceder esto que no va a haber cómo bajarse de ese carro. Claro, todos los dispositivos, así como ha sucedido con distintas olas tecnológicas, donde hay ciertas cosas que la gente tiene que aceptar nomás, porque no hay otra manera. Los dispositivos, estos teléfonos inteligentes, van a empezar a venir con estos asistentes. No va a haber cómo escaparlos, porque les conviene el modelo en que funcionan estas compañías, les conviene tener esto porque esas inteligencias aprenden de nosotros, de nuestro uso. Claro. Y por lo tanto ellos ganan datos. Sí, de hecho Entonces me es muy acordaba. conveniente tener a toda la gente usándolos como asistentes, porque esas inteligencias, estas entidades van a aprender mucho más de lo que ya saben ahora. Sí, de hecho me Entonces, acordé de ese fenómeno. Bueno, y esto lo tengo que haber leído hace 15 años, que era sobre lo que hacían los Kindle, de los Amazon ¿ya? Kindle, para determinar cuáles eran las palabras que más subrayaban, por ejemplo, sus lectores, Perfecto. cuáles eran, a qué temas le ponían más atención, y que de alguna manera derivaban esos tipos que uno no conoce, pero que se hacen ricos vendiendo libros en Amazon, libros de autoayuda y libros voy a decirlo, de pura cabeza de pescado, pero que al final terminan siendo bestseller y se venden como pan caliente, y los tipos se dedican a escribir libros que son pura basura y que resulta que, como están hechos dentro de los algoritmos, de lo que entiende
Kindle, que es lo que le interesa a sus lectores, a la gente que tiene un dispositivo para poder leerlo, puedes venderle esos libros con mayor facilidad. Y eso ya estamos hablando de algo que viene pasando hace 15 años. Sí. O sea, a partir de lo que me decías Claro. tú de esto de cómo ahora el teléfono ya va a ser como una extensión de la mente prácticamente. Ujú. Claro, o sea, de hecho todos los teléfonos, bueno, cuando uno marca algún me gusta o una preferencia, te va a seguir mandando información con respecto a lo que tú marcaste con una especie de, bueno, de gusto o de disgusto con respecto a esa información. Entonces ahí se va generando lo que habíamos hablado antes, si mal no recuerdo, sobre las burbujas de información, que siempre Claro. te va a estar mandando información o noticias con respecto a tus propias creencias. Ah, claro. Entonces uno no va a salir de esa burbuja, porque esa va a ser como la realidad de cada sujeto, porque los algoritmos van a estar personalizados. Claro. Y ahí Claro. está el punto de cómo salir de ese sesgo de información que tiene que ver simplemente con tu gusto y tu subjetividad a otro abanico de opciones, otro abanico de preferencias. Sí, y eso es algo que ya estamos viviendo, o sea, Exacto. en redes como Facebook o Facebook principalmente, muchos adultos que ya creen que básicamente todo el mundo es de izquierda o de derecha según sus creencias, porque Exactamente. toda esa gente que Sabe piensa del otro lado. distinto, porque toda esa gente que piensa distinto a ellos ya no está en su sistema, o sea, Claro. Sí. Y puedo llegar a pensar lo peor de la otra persona porque no interactúo con ella. Entonces eso va amplificando las diferencias mucho más. ujú. Sí, pero bueno, también vamos a ver la parte bonita de todo esto en el próximo episodio, no solamente, Exacto. no solamente tragedia y calamidad. No, Recordamos y saludamos a Fondecity al fondo 1220651 a cargo del maestro Sergio Davis. Y también recordarles que vamos a estar en el próximo episodio ya hablando de esto de creatividad en inteligencia artificial. Esto fue Física en Sintonía en Vespucio Radio. Soy Utsu García y me acompañaron los brillantes Sergio Davis y Yasmin Navarrete. Muchas gracias también por estar acá en este nuevo episodio. Gracias por el espacio. Gracias. Listo, va a ser hasta la próxima. Un abrazo para todos. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Recuerda que puedes escuchar este y otros contenidos en www.vespucio.online y en Spotify. Yasmín y Sergio continuarán con sus investigaciones hasta el próximo episodio, en donde nos seguirán enseñando sobre física, ciencia, inteligencia artificial y mucho más, en Física en Sintonía. Física en Sintonía es auspiciado por el proyecto 1220651 de Fondesit.